Hola, buen día. Vamos a continuar con el tema de absorción. Si ustedes recuerdan, habíamos comenzado a estudiar el proceso farmacocinético que se describe con el acrónimo LADME. El acrónimo LADME está compuesto por las siglas de las palabras liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. En el tema pasado comenzamos a evaluar la disolución de fármacos que forma parte del proceso de liberación y ahora vamos a continuar con el proceso de absorción. Bien, nosotros habíamos revisado algunos conceptos, vías de administración, etcétera, y habíamos quedado que, por ejemplo, en el caso de la administración de un fármaco por vía oral, que es la vía más común, más segura y más utilizada, sí existe el proceso completo. Una forma farmacéutica va a convertir al fármaco en el medicamento que va a ser utilizado para un objetivo terapéutico. Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza una vía oral, llega el medicamento en su forma farmacéutica y al estómago, al intestino delgado, y tiene que disolverse, o sea, liberarse, para tener ahí en este caso disponible el principio activo en el sistema digestivo. Entonces, después de eso que sigue, pues se tiene que absorber. Habíamos revisado, sobre todo que en la vía oral no siempre se va a absorber toda la dosis nominal que viene ahí nombrada en los paquetes, en las etiquetas de los medicamentos, que la fracción que se pierde se cuantifica con una magnitud, una medida que se llama biodisponibilidad. Entonces, recuerden que la biodisponibilidad te dice el porcentaje de medicamento que realmente alcanza la circulación general respecto a la dosis administrada. Bien, entonces vamos a continuar sobre todo enfocándonos en la vía oral, así como lo hicimos en el tema de disolución, que es sinónimo de liberación en este caso del proceso farmacocinético. Y en el caso de la absorción, ¿qué sucede? Cuando se administra un medicamento por vía oral, pues obviamente después de liberarse, suponiendo que no haya problemas de liberación, que todos los perfiles de disolución nos haya pasado, su cinética no tenga problema, etcétera, ¿qué es lo que sigue? Pues aquí en este caso, el medicamento va a tener que pasar una membrana biológica. ¿De dónde son esas membranas biológicas? Pues obviamente son de la parte donde se vaya a absorber. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso del estómago e intestino delgado, ahí llega el medicamento a la parte donde se va a absorber. Cuando se absorbe pasa por las venas mesentéricas, vena porta, luego por el hígado, vena cava y llega a la circulación general. En sí, absorción es el paso de una membrana biológica, de una membrana celular, para llegar a la circulación general. Eso sería la definición de absorción aquí en biofarmacia. El paso de una membrana biológica, de una membrana celular, para llegar al sistema circulatorio. ¿Cuáles son los mecanismos de absorción? Pues los mecanismos de absorción son los mismos que son para todas las sustancias en todos los procesos fisiológicos. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que dice difusión simple, difusión facilitada, transporte activo. Existen varios mecanismos de absorción, pero si ustedes recuerdan, pues, por ejemplo, la difusión simple es el más común de todos. ¿Por qué la difusión simple es el más común de todos? La difusión simple es un mecanismo que no es selectivo, no utiliza energía y va a favor de gradiente de concentración. En el caso de la difusión simple, el gradiente de concentración nos lleva a las moléculas de donde hay más. Aquí hay tres pelotitas que simulan moléculas de lo que ustedes se quieran imaginar, y el flujo va de donde hay más hacia donde hay menos. Eso es ir a favor de gradiente de concentración. Existen mecanismos como la difusión facilitada y el transporte activo, pero tienen limitantes. ¿Cuáles son esas limitantes? Estos mecanismos están dados por canales, por proteínas transportadoras que son transmembranales, o sea que están ahí insertadas en la membrana, y sus limitantes son que son selectivos y que son saturables. ¿Qué es ser selectivos? Por ejemplo, en el caso de un canal, pues está un canal de sodio, un transportador de glucosa o la bomba sodio-potasio. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Pues transporta, intercambia sodio y potasio. La bomba de hidrogeniones intercambia hidrógeno y potasio. En el caso de un transportador de glucosa, ¿qué transporta?
glucosa. Entonces, por ejemplo, si llega un fármaco ajeno, un fármaco extraño, por ejemplo, que llegue ácido acetilsalicílico, ¿se va a transportar por el canal de sodio o por el transportador de glucosa? No, porque el transportador de glucosa lo que transporta es glucosa. ¿Qué transporta la bomba sodio-potasio e intercambia la bomba sodio-potasio? Pues sodio y potasio. Entonces, una sustancia ajena no va a poder utilizar esos mecanismos que son selectivos. Eso se refiere a la selectividad. Saturables se refiere a que, por ejemplo, si tú tienes 10 transportadores de glucosa, ¿cuántas moléculas vas a poder transportar de glucosa? 10. ¿Por qué? Porque tienes 10 transportadores. ¿Cuál va a ser la velocidad? La de los transportadores. Si tú pones 100 moléculas de glucosa en la membrana y nada más tienes 10 transportadores de glucosa, ¿cuántos vas a transportar? Nada más 10. La velocidad es la misma. En el caso de la difusión simple, si tú tienes 10 moléculas, pues es una velocidad diferente a que si tú tienes 100 moléculas, si tienes 1000 moléculas. En la difusión simple, entre más concentración tengas, más rápido es el flujo de gradiente de concentración. Entonces, el mecanismo ideal general para la absorción de fármacos es la difusión simple. No es el único, pero es el más común y por lo tanto es el que vamos a comenzar a estudiar. ¿Qué pasa en la difusión simple? Pues en la difusión simple hay que llegar ahí a la membrana del intestino, del estómago, etcétera, y lo que se tiene que hacer es atravesarla. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de la difusión simple? Vean ustedes aquí esta membrana y pueden ver que se está esquematizando ácidos y bases. Vean cómo se ponen los diagramas tradicionales de los esquemas de disociación tanto de ácidos y bases, con flechas que van en ambos sentidos, indicando que las reacciones son reversibles. Los ácidos están sin disociar y se disocian. Entonces, vean ustedes que ahí donde están las flechas rojas se esquematiza que esa barra amarilla que está en medio, que es la membrana, la esquematizan con una barra color amarillo porque es una bicapa de fosfolípidos, solamente pueden atravesar las flechas rojas. ¿Qué hay en las flechas rojas? Hay, en el caso de los ácidos, el ácido con hidrógeno y en el caso de las bases, la base sin hidrógeno, sin ese hidrogenión. Vean ustedes que hay unas flechas de color verde y que ahí en ese caso la A con un signo negativo quiere pasar la membrana y no puede, se repele, y la B de base que tiene el hidrogenión tiene ahí la flecha verde indicando que quiere pasar la membrana y se repele. En este caso, lo que este esquema trata de explicar es que por difusión simple, la membrana no deja pasar iones. Los iones pasan por otro mecanismo de transporte. Repito, por difusión simple, la membrana no deja pasar a los iones. Entonces, aquí en este caso, ¿qué se necesita? ¿Qué estado necesita tener una molécula o qué características necesita preparar para poder pasar la membrana por difusión simple? Estar en un estado no ionizado. Así se nombra ese estado, no ionizado. ¿Qué significa estar no ionizado? Sin cargas activas. Vean la A de ácido y la B de base que esquematizan a una molécula ácido-base que ustedes se quieren imaginar cuando no están con carga, o sea que no están ionizados, pueden atravesar la membrana, pero luego vean, cuando se ionizan, ya sea de manera aniónica o catiónica, aniónica en el caso del ácido de la A, porque tiene el signo negativo, y catiónica en el caso de la base, porque tiene ahí el hidrógeno, el signo positivo, están ionizadas y por lo tanto la membrana por difusión simple, porque por otro mecanismo se pueden pasar, por difusión simple no pasan la membrana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos deducir de esto? Que cuando un fármaco, no solamente un fármaco, cualquier molécula está en su forma no ionizada, ¿qué es estar no ionizado? Estar no ionizado es aquí sin carga, vean HA y vean la B, que están en las flechas rojas, eso es estar no ionizado, sin cargas activas. La forma no ionizada del fármaco, ¿por qué puede pasar? Porque es menos polar
por lo tanto al ser menos polar es más liposoluble y se absorbe fácilmente. ¿Qué tiene que ver esto que sea más liposoluble? Pues recuerden ustedes que la membrana es una bicapa de fosfolípidos, por lo tanto, para atravesar esa bicapa de fosfolípidos, la clave es que se necesita ser liposoluble. Ahí en el tercer cuadrito dice que eres más liposoluble, entonces la forma no ionizada del fármaco, ¿por qué atraviesa la membrana? ¿Por qué, como dice al final de la flecha, se absorbe más fácilmente? Porque es más liposoluble. Entonces, recuerden, por difusión simple, la forma no ionizada es la que se absorbe fácilmente y pasa a la membrana. Caso contrario con los iones, cuando una molécula tenga su carga activa, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que aquí en este caso si tienes una forma ionizada, esa forma ionizada es más polar. Por lo tanto, al ser más polar es más hidrosoluble y difícilmente se absorbe. Entonces, ¿por qué difícilmente se absorben los iones? Porque son hidrosolubles y la membrana es una bicapa de fosfolípidos, por lo tanto son incompatibles. Entonces, en conclusión de este primer video, vamos a tener que el mecanismo principal para la absorción de fármacos es la difusión simple. Y en la difusión simple necesitas estar no ionizado para atravesar la membrana. Los fármacos que están en su forma no ionizada se absorben fácilmente. Los fármacos que están ionizados, o sea, con una carga activa, difícilmente se absorben. ¿Por qué? Porque la membrana es una bicapa de fosfolípidos y la forma no ionizada es la forma más liposoluble. La forma ionizada es la forma más hidrosoluble y en este caso pues sería incompatible con la membrana y por eso se repelen. Bien, entonces con esto terminamos este primer video y nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención y adiós.